fueron llamadas las naciones de la tierra. La segunda persona que vamos a invitar esta noche se llama Isaac. ¿En qué Isaac tiene tipología de Yeshua? ¿En qué? A ver, cuéntenme en qué Isaac tiene tipología de Yeshua. Claro, cuando fue a ser sacrificado, todo, la leña, la forma como subió al monte, la forma como fue atado, la forma como fue colocado en el altar, tipificó a nuestro amado Yeshua. Entonces Isaac está invitado esta noche. ¿Y saben algo importante? Que en la azúcar se coloca siempre una silla. A ver si el hermano Javier o alguno que esté más cerca me alcanza una silla y me la coloca aquí al ladito de la... Allá atrás hay una silla. Aquí atrás hay una silla. Aquí mismo, hermano Javier, aquí, mírela. Sí, aquí está, mírela aquí atrás. Pónmela, por favor, hijo, acá. Esa silla se coloca dentro del azúcar para tipificar al invitado que vamos a tener en esa noche y las características que vamos a hablar de ese invitado de esa noche. Entonces vamos a traer, exacto, ahí, hijo, sí, vamos a traer a esa silla esta noche. Yo les voy a preguntar para qué es esa silla y ustedes me van a contar al final para qué es. Entonces esta noche vamos a traer un poco la enseñanza de Isaac. Y el pastor Alfaro nos va a contar un poco la enseñanza de Isaac. Y después vamos a hacer, entonces, la oración de Sukkot de la noche con el Ulá. ¿Ok? Entonces, atentos a la enseñanza de nuestro pastor. Biblias al libro de Bereshit, Génesis. Y entramos al capítulo 21. ¿Lo tienen? Voy a darles tiempo para que lleguen, por si no ubican Génesis. ¿Lo tienen? Libro de Bereshit, capítulo 21. En sus Biblias el título aparece como Nacimiento de Isaac. Hoy tenemos nuestro segundo invitado. Recuerden que los invitados que tenemos a Sukkot, en la Sukkah, Sukkot es un plural, pero Sukkot es esta Sukkot. La cabaña, la enramada, el tabernáculo. Tenemos los invitados, son 7 invitados. Quiero que lo repitamos, por favor, porque usted tiene que aprenderlos y vamos a tenerlos siempre presentes. Repítalo conmigo. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón y David. ¿Lo captaron? Es un orden perfectamente claro que todos hemos desarrollado en el texto. Cada uno de estos hombres en el transcurso de esta semana vamos a repasarlo. Digo a repasarlo porque esto lo hemos estudiado con mucho detalle en los parashá anteriores y demás, pero quiero resaltarlo en el siguiente punto. ¿Quiénes tienen hoy la invitación a la cena de Sukkot? ¿Quiénes son? Hermano Amaury, hermana Lupita, ¿quién más? ¿Solamente ustedes? Muy bien. Excelente. Porque la invitación de hoy, el propósito de Sukkot es que cada una de las noches todos debemos participar. Recuerden que la celebración de Sukkot es una celebración de gozo. En Yom Kippur, recuerden que veníamos del tiempo de Teshuvah, de arrepentimiento. En Yom Kippur, el día de perdón, nos vestimos de blanco. Para el próximo año todos, ya saben, ¿no? Desde ya, piense usted en su pinta blanca. Miren, no me lo están preguntando, pero yo la compré hace como un año. Y tenía mi traje blanco guardadito para este Yom Kippur. Con tiempo, cuando ustedes están en esos tiempos de abundancia, que gracias a Dios son todos los días. No sé por qué se ríen. Amén.
¿Usted no ven las maravillas de Dios todos los días? Entonces, en esos tiempos de oportunidad, usted va pensando, oh, para Yom Kippur necesito un traje blanco. Entonces, usted no espere comprarlo hoy para usarlo mañana. Cómprelo con 6 meses de anticipación. Siempre todo con tiempo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de nuestros invitados es importante porque recordamos su historia. Vimos a Abraham, el padre de la fe. Y para los hermanos que nos invitaron ayer en la primera celebración de gozo y de alegría, vimos cómo entonces ellos invitan y viene una experiencia maravillosa porque invitaron a través del padre de la fe. A lo mejor invitaron y no tenían económicamente cómo suplir, pero el padre de la fe siempre tiene provisión. Amén. Hoy tenemos a Isaac, así es que Génesis 21 nos dice, voy a leer algunos textos y resumimos algo más porque la historia de Isaac es extraordinariamente importante. Visitó Yahweh a Sara como había dicho Génesis e hizo 21, Yahweh 1. con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuándo le dijo Dios que tendrían un hijo? ¿Dónde? En el encinar de Manred. Es una escena maravillosa. Abraham está en su día de circuncisión. La circuncisión, el tercer día es el día más delicado de la circuncisión. Y él está en ese momento, asentado a la puerta de su sucá, ¿verdad? De su carpa, y hay un día caloroso, y está allí él meditando en su vida, en todo lo que Dios le dice, y levanta su mirada y ve venir a 3 hombres, dice la palabra que él se levanta en medio de su situación, de su dolor, de su curación, se levanta y corre a ellos y reconoce que es una visita totalmente celestial. Amén. Y ahí los invita a pasar a su casa, corre, habla con su esposa, le dice, tenemos los invitados, los malaj, los ángeles, y entonces viene una preparación especial. Todo esto tiene que ver con lo que estamos celebrando ahora. Pero lo interesante del encinar de Manre es que el Padre Eterno le da una promesa y le dijo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara se rió. ¿Por qué? No solamente porque era una mujer estéril, porque aquí el punto ni siquiera es el concepto de la esterilidad. Aquí el punto es el concepto de la edad en la que ella está. No solamente ella, sino él. Los dos son personas de avanzada edad. Pero mire que esto es muy interesante porque aquí la Biblia nos narra, la Biblia no nos narra de que Abraham fuese estéril. Nos habla de la esterilidad de ella, porque ya luego vemos cómo viene Ismael. Recuerden que aparece Ismael, o sea, tenemos claro que Abraham no era estéril. De hecho, tenemos claro que después de la muerte de Sara, cuando él se une con Setura, vienen 6 hijos más. Y ya era un hombre muy avanzado de edad. O sea que de esterilidad no tenía absolutamente nada. Pero aquí el milagro está en que la visita de Dios, la visita del Padre Eterno viene con una palabra contra la medicina, contra la naturaleza, contra todo presupuesto y da una promesa que en el tiempo de Dios, en el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nace Isaac. ¿Qué significa Isaac? Isaac significa el que ríe o sonrisa, podríamos decirlo también así. Y llamó el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sara, Isaac, como el deseado. Amén. Verso 5, era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Estas edades aquí son muy interesantes tenerlas en las matemáticas bíblicas, porque cada vez que nos dan un número de edad o de meses o de días, vamos a saber importante por qué la Biblia se toma el tiempo de decirnos era de 100 años. Por ejemplo, no es mi tema, no vamos a entrar allí, solo lo voy a mencionar. Pero cuando nosotros entendemos, nos preguntan en el chat, ¿nació Yeshua en el tiempo de Sukkot? Evidentemente sí, no en diciembre como nos lo enseñaron tantos años. Nació en Sukkot y la Biblia nos relata particularmente las fechas y los días según el nacimiento de ¿quién?
según el nacimiento de Johanán. ¿Quién es Johanán? El inmersor. ¿Quién? Juan el Bautista. Cuando nosotros miramos la clase de quién es el padre de Juan el Bautista, muy bien, hermana Pili, Zacarías. Y cuando nosotros miramos a Zacarías y miramos que él es la octava clase de 24 clases que habían de sacerdotes. Pastor, ¿por dónde se fue? Por muchos lugares, pero yo sé que les estoy hablando a gente que ya conoce. Y cuando usted conoce esta historia y vemos esos datos que la Biblia nos deja y empezamos a sumar las clases, llegamos a la octava clase, a la clase de Abdías, y vemos a Zacarías celebrando en el templo, y vemos cuando Elizabeth está encinta y cuando Elizabeth va a dar a luz y dio a luz su hijo Jonathan, Juan, y entonces vemos a Miriam y vemos esas fechas, nos damos exactamente perfecta matemática que precisamente Yeshua nació en Sucot. No lo vamos a hacer ahora porque es un estudio maravilloso, pero se los vamos a colocar, lo vamos a grabar para que lo tengan en video, y cuando usted lo escuche va a decir, ¡wow! ¡Qué matemática perfecta! Entonces, ahora viene Isaac y nos dice que es un hombre de 100 años lo que ha pasado. Pero yo quiero que avancemos a una siguiente historia. Vean la historia de Isaac, la voy a resumir. A los pocos días de nacido, el niño es circuncidado, Isaac, al octavo día. ¿De acuerdo? Ahora, crece Isaac a la par de ¿quién? A la par de su hermano Ismael. Muy importante, yo no lo voy a explicar ahora, usted lo hizo en la tarea, qué significa Ismael y qué significa Israel. Dos expresiones muy parecidas, pero que tienen que ver dos contextos diferentes. Ahora, cuando nace Isaac, crece a la par de Ismael y empiezan a haber diferencias entre ellos. Por lo tanto, llega un momento en el que Sara, y aquí vemos una historia interesante en la vida de Abraham, Sara tiene un problema en casa. Hay una mujer que era antes su asistente, ¿cómo le puedo decir? Su ayudante, para no ponerle la expresión sirviente, es que la palabra sirvienta me parece un poco peyorativa. No, esclava tampoco es la palabra correcta. Sara, porque es que recordemos que Agar era una princesa. Usted no puede olvidar que Agar era una princesa. Agar no era una sirvienta. Agar no era una esclava. Agar era una princesa de Egipto que estaba en una condición de servir a Sara. Pero repito, no lo coloquen en esa posición de esclava porque la vemos en una cosa peyorativa. Pero Sara facilita las cosas para que en la época se podía hacer, para que Abraham se allegase a Agar y vino ese hijo. Ahora, cuando crecen los dos hijos y se cumple la promesa del Densinar de Manret, y ahora aparece en escena Isaac, ¿qué dice Sara a su esposo? Abraham, no soporto a esa mujer llamada Agar, no la quiero en casa. Ese niño Ismael está molestando a nuestro hijo, al hijo de la promesa. Por lo tanto, quiero que la saques de casa y quiero que los saques a los dos de aquí. No los quiero ver más aquí. Entonces, Abraham está en un conflicto familiar tremendamente delicado. Ese conflicto lo vives tú, lo vivo yo, lo vivimos todos. En esa historia, parafraseando un poco esta historia, ¿qué hace Abraham? Habla con el Padre Eterno y le dice, Padre, estoy en un problema de mujer, esto es un problema muy serio. Uno de hombre no puede solucionar un problema de mujeres, porque si no podía con una menos con dos. Entonces, ¿qué le dice el Padre Eterno a Abraham? Le dice, escucha la voz de tu esposa. ¿Alguna mujer puede decir un amén? Oiga, ¿alguna mujer aquí puede decirle a su esposo que lo tiene ahí ladito? Pero oye, ¿será que ahí sí te hablan? Escucha? Ahí te hablan. Pero ¿será así que sí escucha? Varones, escuchen la voz de su esposa. No es un tema de machismo, no es un tema de modernismo, no es un tema de mente abierta, es un tema en el que la palabra le habló a Abraham y le dijo, escucha la voz de tu esposa. ¿Por qué? Amén. Porque nosotros los hombres queremos caminar en nuestra fuerza, en nuestra voluntad, en lo que creemos que estamos haciendo bien, y lo que no sabemos es que estamos golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y el Padre Eterno le dijo a Abraham, escucha, estos problemas de mujeres tú no los puedes solucionar si no es que tú escuches la voz de tu esposa. Y esa palabra es desde ese día hasta nuestros días una palabra rema en nuestro corazón. Uy, hermanos, ¿alguien está aquí? Hello. Los hombres están mudos,
Pero yo pensé que las mujeres iban a decir, amén, pastor, qué gozo con esta Sukkot de hoy, qué alegría. Hable, pastor. En esta Escuche, historia, pastor, en esta historia, conocemos entonces cómo ahora el Padre Eterno llama a Abraham y le dice que entregue en sacrificio a lo que él más ama. ¿Qué es lo que él más ama? A su hijo, al hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa se convierte en un proceso de sacrificio y en una prueba de fe impresionante, porque nosotros lo vemos muy simple, ¿verdad? Pero cuando entendemos un poquito el nivel, la profundidad de esto de entrégame a tu hijo, ¿quién de nosotros padres de familia aquí estaría dispuesto a entregar a alguno de nuestros hijos? Qué dolor tan profundo. Sin embargo, vemos que Abraham toma una decisión y toma a su hijo Isaac. Lo estoy narrando, parafraseando una historia, porque yo sé que usted conoce esto, pero quiero que lleguemos a un punto. Cuando ascienden a la montaña Abraham y su hijo, y llegan al lugar del sacrificio, este niño le dice, padre, tenemos la leña, tenemos el puñal, la piedra con la que, ¿cómo lo iba a matar? ¿Cómo? Lo iba a degollar como el sacrificio de un animal, simplemente tenía que degollarlo, tenía el pedernal preparado, porque es un sacrificio lo que se está haciendo allí. Padre, vamos a hacer el sacrificio. Ustedes pueden pensar por un momento a Isaac, un niño que conoce Torá, que creció con la Torá, porque si usted no lo sabía, se dice que el padre Abraham escribió un sinnúmero de libros, que no sabemos dónde están, pero que era escritor de libros, y entonces ahora viene un hijo y él lo educó en la palabra y lo estableció en la Torá, y él conocía el sacrificio, y le dice, papi, tenemos el lugar, el día está perfecto, es la hora del sacrificio, pero no tenemos el cordero. Y entonces Abraham le dice, hijo, Dios proveerá. Porque Yahweh es Jireh, mi proveedor. ¿Me están recibiendo los invitados la palabra? Él es mi proveedor. Y cuando Yahweh es mi proveedor, entonces yo tengo la certeza de que Él va a proveer. Y entonces usted puede imaginar que el dolor del padre, no creo que Isaac, estoy parafraseando una historia, yo estoy pensando en una historia. El mismo Isaac tomó la soga, se amarró los pies, él mismo se amarró los brazos y le dijo, padre, estoy listo, hazlo, padre. ¿Qué quiero significar con esto? Dígalo conmigo. Isaac, obediencia. Obediencia. Isaac entendía con absoluta claridad que se trataba de un sacrificio para el Padre. Punto. Y ese niño tenía el corazón del Padre establecido y fundamentado, porque era un conocedor de la Torá. Y sabía que lo que estaba pasando no era una situación del papá, era una ordenanza del Padre Celestial. Una ordenanza, por lo tanto él entendía lo que estaba sucediendo. Y en la medida que usted conoce la historia, que Abraham toma esa decisión tajante de obedecer la voz de Dios y entrar contra su hijo, desciende la presencia del Padre y le dice, detente, no le hagas daño al muchacho. Entonces aquí nosotros tenemos que tipificar en este ejercicio para nuestro invitado de hoy, Isaac, que nosotros, tal cual Abraham, tal cual Isaac, debemos entrar a un nivel de obediencia. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la vida de Isaac, Isaac entregó, ofrendó su vida. Ofrendó su vida para honrar al Padre. ¿Están conmigo? Sí, nosotros con mucha facilidad podemos decir, Padre, yo puedo ofrendarte, o sea, yo hago un campito y yo te ofrendo ahí de lo que me sobra, yo ahí me descuadro un poquito con lo de la luz, pero yo te ofrendo. Pero es que eso no es obediencia. Obediencia es cuántos o quiénes de nosotros estamos en la posición de ofrendar nuestra vida para el servicio del Padre. A ese nivel tan elevado, posiblemente todavía nosotros estemos muy lejos de llegar. ¿Amén? Ahora, avancemos un poquito en esta historia. Vamos a avanzar en esta historia. Tenemos hasta las 2 de la mañana, me está diciendo aquí la hermana Pili, que no me afane, que tenemos tiempo. Gracias.
La más preocupada es la hermana Elizabeth, que el Highway 150 se congestiona terriblemente a esta hora, pero ella dice que no hay problema, entonces no hay problema. Muy bien, conocemos toda esta historia, pero yo quiero detenerme en este punto. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 26. Aquí vamos a hacer el cierre de lo que es nuestro invitado de hoy. Mencioné ayer que Abraham fue un hombre extremadamente rico, ¿verdad? Extremadamente rico. Extremadamente rico. Por eso hoy tenemos un tan mal concepto con respecto a la riqueza. Cuando tú vas a un psicólogo, a un terapista, y el terapista te cobra $500 por la consulta, tú los pagas porque es el terapista, porque vas al quiropráctico, porque vas al dentista, y si el dentista te cobra $500 por una hora de ese servicio, y los pagas con tranquilidad porque sabes que es el dentista. Pero si el pastor te atiende en un problema familiar o personal, espiritualmente, y eventualmente llegase a pedir una ofrenda, el pastor es un ladrón, o es un oportunista. ¿Me entienden? Tenemos los cables equivocados aquí. O sea, reconocemos la labor del terapista, pero no reconocemos la labor del ministerio. ¿Me están entendiendo? Entonces, vemos a un hombre, Abraham, con extremada riqueza. Y yo dije el día de ayer, y su hijo Isaac heredó la riqueza. ¿Saben? Los 6 hijos después con Cetura heredaron regalos, dice la Biblia. Abraham les dio regalos y les dijo, váyanse lo más lejos, hacia el oriente, hacia la India, hacia el Japón, hacia otros lugares. Los extendió hacia otros lugares, pero no los quiero cerca de Isaac. Y a Isaac le heredó una fortuna inmensa. Pero pensamos que Isaac es tan rico por la herencia de Abraham. Veamos qué dice la Biblia, de dónde viene la riqueza de Isaac. Y vamos a cerrar allí. 26, capítulo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Presten mucha atención a ese texto. ¿Esto dónde es? En Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Si leemos esto detalladamente nos daremos cuenta que son las mismas palabras que le dio a su padre Abraham. Observen, ahora aquí es importantísimo entender que Isaac también recibe la voz de Dios. Muy importante esto. Veamos, verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, aquí lo que Dios hizo fue un copy. Pegó al otro lado. Lo mismo que le dijo a Abraham se lo está diciendo a Isaac. Y entonces vemos que ahora le dice, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de quién, de su esposa. ¿Quién es su esposa? Ribca, Rebeca. Le preguntaron acerca de ella, ¿quién es ella? ¿Y qué contesta Isaac? Dice, ella es mi hermana. ¿Qué contestó? Lo mismo que contestó su padre cuando le preguntaron quién es Sara. Él dijo, es mi hermana. Usted ve por qué hijo de tigre sale pintito. No, usted lo ve tan rico y tan risueño, pero usted debe pensar, si yo como papá soy una, etcétera, tengo que cuidar a mis hijos. Usted me está entendiendo, sus hijos son su reflejo. Abraham mintió,
No, no mintió cuando él dijo es mi hermana. No mintió porque era su hermana, era su media hermana. Realmente eran hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. Esto está claro. Amén, hermana Elizabeth. Sara era hermana, medio hermana de Abraham. Eran hijos de Tare. Tare era su padre, pero de diferente esposa, de diferente mujer. Entonces, cuando él dijo es mi hermana, él no mintió. Pero ahora vemos aquí a Isaac diciendo exactamente lo mismo. Dice es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi esposa, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues era de hermoso aspecto. Exactamente la misma escena que vimos con Abraham. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, atención a este verso, subráyelo, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, dice en su Biblia su mujer. En hebreo se utiliza una palabra, aj, que significa hermana, familiar, mujer, podríamos decir prima, un familiar cercano. Pero observen, él le dijo es mi hermana. Y Abimelech mira por una ventana. ¿Cómo es que Abimelech se toma el tiempo de ir a una ventana para mirar a Ribca y de pronto ve que Ribca, esa muchacha, que Abimelech no permitió que nadie se acercara y la tocara? ¿Cómo es que ahora el que es el hermano viene y la acaricia? Aquí dice la acaricia, no entendemos esa acaricia, usted imagínese. Tal vez no le quede muy difícil pensarlo. Pero, porque pudo ser una caricia, ay hermanita, permíteme te arreglo el cabello, pues una caricia. Pero cuando vemos aquí la caricia, ¿será una caricia? ¿Será más que una caricia? La palabra caricia aquí puede ser mucho más profunda porque Abimelech dice, pero ¿cómo es que acaricia a su hermana? Entonces no es simplemente que le dijo, permíteme te arreglo aquí el cabello. Iba un poco más allá, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Están leyendo, verdad? Pastor, pero qué mente, ¿no? No, es que tenemos que entender el contexto. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Igualito. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. Dios, qué maravilloso es esto, cómo Dios se encarga de cuidar a sus hijos. Hermanos, cuando nosotros como padres tenemos a nuestros hijos, oramos para este tiempo de Sukkot, especialmente lo oramos hace un momento. Padre, guarda y cuida a nuestros hijos, para que en el lugar donde ellos estén, en el lugar a donde vayan, la mano de Dios los guarde, los libre de cualquier mentira, cualquier ataque, cualquier circunstancia. ¿Cuántos de ustedes están orando permanentemente por sus hijos? Aquí vemos cómo Dios toma al rey de los filisteos y lo pone en una posición tan importante que Abimelech ordena que en ese lugar, en esa tierra, nadie puede tocar ni a Isaac ni a Rebeca. Miren cuán grande es Dios que toma a un mismo filisteo para guardar la vida de ellos. ¿Están captando esto? Ahora, avancemos. Entonces Abimelech ordenó, y atención, verso 12, aquí prácticamente se desenlaza nuestra historia. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Por favor, empresarios que tengo en esta casa, o administradoras financieras, gerentes, manager, 100 por uno, ¿qué es? Isaac sembró, dice el texto, Isaac sembró en aquel lugar y cosechó en aquel año al 100 por uno. Por favor, deme un número que represente esto. Quiero saber si usted está entendiendo esta matemática. ¿Qué significa cosechó 100 por uno? ¿Cómo? Explíquenme, denme un ejemplo. Miren la cifra. Sembró Sembró al
¿Qué sembró? Veámoslo en números, en dólares. Sembró. ¿Qué sembró? Sí, sembró, él cosechó, sembró la tierra, en una tierra donde Dios le dijo, permanece en esta tierra, no vayas a Egipto, permanece en Gerar, porque yo aquí te voy a bendecir. Y dice, lo protegió el mismo rey, y luego ¿qué hizo Isaac? Sembró en ese lugar, y su cosecha fue del 100 por 1. Voy a decírselos en números. Sembró $1,000 y cosechó ¿cuánto? $100,000. Wow. Por favor, no estoy aquí en Maratónica, ni en mi canal evangélico de televisión, que si traes 100 te doy 1,000. Lo que quiero que entiendas es que cuando tú siembras con el corazón, cosechas, recibes la bendición del Padre, no esperando nada a cambio. ¿Me estás entendiendo? Isaac sembró en esa tierra donde Dios le determinó, y la bendición, es tan importante el dato que nos dice que fue 100 por 1, es decir que por cada uno recibía 100. Entonces por eso es que cuando se toma una siembra o se siembra con un amor, cuando tú das, yo estaba en una reunión hoy con mi hijo Sebastián, ustedes saben, una reunión de carácter teológica de alto nivel, linda reunión, y hablábamos sobre el tema de las ofrendas. Me decía, padre, ¿por qué nosotros cuando sembramos con dolor? Cuando sembramos pensando que si doy la siembra, no puedo pagar la aseguranza o no puedo pagar la renta. Entonces cuando sembramos, estamos sembrando equivocadamente. Aquí no dice, Isaac sembró con temor en la tierra de los filisteos. Dice, sembró y recibió el 100 por 1. Entonces me decía, en la congregación donde él está pastoreando hoy, hay tanta gente rica, enriquecidos, ancianos, que siembran con tanto amor, siembran, y en un solo servicio de ellos el día domingo recogen lo que nosotros podemos reunir en 2 años en esta congregación. Yo quisiera que te contaras un momento que me gustó mucho, algo que Sebastián contó, que una persona de su congregación invierte en la bolsa de valores. Esa persona es la que invierte en la bolsa de valores. Pero cuéntales qué hace esa persona con el tesorero de la congregación. Un compañero de Sebas, de su escuela de Pensacola. No. Sí, es de Pensacola. Ellos participan en la bolsa. No. Bueno, ese es un caso, un compañero de la escuela de Sebastián. Esta semana, en una inversión que hizo en la bolsa de valores, en un día, este chico ganó $40,000. En un día. Ganó $40,000 haciendo una inversión. ¿Pero para qué los pidió? Ahora, recibió esos $40,000, se los recibió, los entregaron, se los depositan en su cuenta, y el chico es un chico oriental, no sé si es chino o japonés, asiático, no sé diferenciar esas dos cosas, pero es así. El chico es un hombre creyente, ama al Señor poderosamente, recibió sus 40,000, se los ganó en un día, y los tomó e inmediatamente los donó a un orfanato. Los había pedido para el sitio. Los orfanó, los entregó al orfanato en su país para el cuidado de los niños. Pero a lo que yo me refería era que él nos contaba el caso de una persona que es un inversor en la bolsa de valores, y lo que él gana, simplemente cuando él gana su dinero, él cosecha lo que se cosecha, llama al tesorero de la iglesia y le dice, tráeme un cheque por tanto, sí, de la congregación, ¿no? Tráeme un cheque de la congregación por tanto. Voy a decirte $20,000, $30,000. Y lo que él hace es, lo que él invierte y lo que gana, se lo entrega a la congregación. Se lo entrega a la congregación. Pero el punto no es el dinero aquí. Digan, el punto no es el dinero. Miren el detalle de lo que el pastor está predicando. 12 dice, en el verso 1 está el problema y en el verso 12 está la solución. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. O sea, ¿había hambre, sí o no? Pero en el verso 12 está el resultado de lo que pasó con esa hambre en ese pueblo. Entonces vemos nosotros que la enseñanza que el pastor nos está dando con Isaac hoy es que la obediencia produce cosecha. Todos digan, la obediencia produce cosecha. Todos digan. Recuerden que lo que empezamos mencionando aquí es, yo mencioné
La riqueza de Abraham viene a Isaac por herencia, amén. Pero quiero que te resalte, por favor vaya conmigo al verso 13 para ir cerrando nuestra historia. Dice, después de que cosechó el 100 por 1, dice en el verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en los días de los filisteos, los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Valle de Gerar significa valle de paz. Y vivió Isaac allí en un valle de paz. El punto entonces para nuestro invitado hoy es ¿cuál? Dígalo conmigo. Dios, dígalo, Yahweh estaba con él. Ahora, con él. dígalo para nuestra celebración de Sukkot. Yahweh está conmigo. Está conmigo. Entonces, ¿de quién temeré? ¿De qué temeré? ¿Por qué tendré temor si yo sé que así como mi Padre Eterno ha estado con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con Aarón, con David, y la palabra nos muestra bíblicamente cómo estos hombres fueron extremadamente, grandemente bendecidos? Yo voy a ser un hombre bendecido, pero por favor, no estoy hablando hoy de un mensaje de prosperidad, ni mucho menos cosa que se parezca. Estoy hablando de obediencia. Todos queremos ser bendecidos, pero no somos obedientes. Yo les digo, hermanos, yo no tengo acceso a su información de ofrendas o diezmos. Yo aquí no sé quién ofrenda o quién diezma. Yo no sé, yo sé que todos pasan aquí al frente y lo hacen con amor, gloria a Dios, yo los bendigo. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo está tu nivel de obediencia con el Padre? Porque es que no puedo decirle, Padre, bendíceme porque yo vengo sagradamente a la Sukkot durante estos 7 días si no soy obediente con lo que tengo que hacer con el Padre. Yo quiero mostrar el modelo que tenemos hoy es Isaac. Isaac no solamente fue rico económicamente hablando por la herencia de su padre Abraham, sino que fue rico porque en obediencia con el Padre el Señor lo bendijo al punto que superó la prosperidad que tenía el rey de los filisteos y al punto que el rey de los filisteos le dijo, eres mucho más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque él estaba con el Padre. Quiero que captes este momento. No se trata de tener, ayer lo expliqué, hay dos conceptos distintos entre éxito y felicidad. Éxito para el mundo es tener dinero, posición, casas, vehículos, lo material. Eso es el mundo del éxito. Si tú tienes eso, eres un hombre exitoso, según el mundo. Pero para nosotros como creyentes, éxito es que con lo que Dios nos ha bendecido, nosotros somos extremadamente felices. Amén. Cuando yo soy feliz con lo que tengo, no diga con lo poco que tengo soy feliz. No, es que no tienes poco. ¿Te parece poco que tengas vida, salud? ¿Te parece poco que tengas tu cuerpo completo? ¿Te parece poco que tengas un esposo, una esposa, unos hijos? ¿Te parece poco? Entonces, no pensemos que éxito es tener posición, pensemos que felicidad es que en lo poco que tenemos somos tan agradecidos con el Padre, porque en lo poco que tenemos vemos la bendición que el Padre tiene. Y tampoco tengo, o pareciera ser que tampoco tengo, pero que me da para servir y compartir con otros con amor. Amén. Ese es nuestro invitado de hoy. Ese es lindo. Isaac, un hombre de obediencia. Amén. Amén. Muy bonito. Muy lindo, pastor, Gracias. Te felicito. Muy bonita la reflexión. Definitivamente usted sabe, en la fiesta de tabernáculos es la fiesta de la cosecha. Por eso se tocan estos temas, porque tienen que ver con cosecha. Todos digan cosecha. Cosecha. Todo lo que se sembró, les aseguro que tendrá cosecha para ustedes. Sí, amén. No quedarán avergonzados, Iglesia Cristiana Integral. Yo creo, yo felicito a nuestra congregación. Yo creo que nosotros hemos llegado a un nivel de congregación muy grande. Yo podría levantar mi mano al Señor y decirle,
nosotros tenemos una congregación muy obediente. Yo puedo decir eso con toda claridad y transparencia a cualquier persona que me pregunte si ustedes tienen una congregación obediente. Yo puedo decir sí, definitivamente sí. Son gente que da, son gente que siembra, son gente de misericordia, son gente ya muy estructurada financieramente con el Señor. Así que yo puedo levantar mis manos al cielo y decir definitivamente nuestra gente, gente de Dios. Amén. Y eso los felicito por eso. Vamos a hacer en este momento entonces la verajá de Sukkot. Pónganse en pie. No, en este momento pónganse en pie. Debí haberles dicho que trajeran de nuevo su edro. No lo trajeron, pues mañana no se les olvide, por favor. Hermana Elizabeth, aquí hay un edro para ti. Hermana Elizabeth, aquí en esta canastica hay un edro para ti. Y vamos a hacer un momento de la oración. Y me imagino que trajeron su talí, ¿verdad? Y el talí se lo colocan sobre la cabeza. Y decimos, allí está su talí, el pastor tiene su talí allá. ¿No? Entonces, si para alguno de nosotros no tuviese talí en su casa o en su mano, en su casa, y no hubiese armado una zuca como esta, aunque sé que ustedes ya tienen sus zucas listas, ¿verdad que sí? Entonces se colocan las zucas sobre su cabeza. Esa es su zuca en este momento. Por eso lo hicimos ayer. Hagan de cuenta que lo tiene allí, por favor, estire su talí, estírelo como si lo tuviera ahí, ¿verdad? Y diga conmigo, así como lo está haciendo el pastor: bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos has ordenado habitar en una suca. Amén. Ahora, vamos a hacer la oración del Lulab. Pastor. Este momento, mis amados, es súper importante. Cuando el pastor se esté moviendo en el norte, ustedes también se mueven con él en el norte, nos movemos todos con él en el norte, nos movemos todos con él al sur. Dígame, ¿a dónde es el este? Para mí. O sea, norte. ¿Qué me pegaste? Sur, este y oeste, sí, porque yo con los cardinales no puedo. Ustedes saben. Vamos a decirlo. Bendito eres tú, eterno nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos, diapositiva 36, y nos ordenaste el alzado del Lulab al norte, 3 veces al norte, perdón. 36, sí. Al norte, al 3 veces, una, al sur, al este, y al oeste. En el nombre de Yeshua. Hamashiach. Bendice esta iglesia, Abacados. Que sea el poder de Dios. Que en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Arriba. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y abajo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, en el día número 2, le vamos a dar un aplauso al Eterno por enviarnos la reflexión de Isaac. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: cosecharé
al 100%, al 100 por uno, en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, en mi provisión, en mi vida espiritual, cosecharé al 100 por uno. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Vamos a ir a compartir los alimentos. Un saludo especial le enviamos a todos aquellos que se están conectando con nosotros a través de TV Maná, de Easy, TV Maná Online. Damos gracias a los pastores Jenny y Johnny que están allí en la Quejilá de Bogotá. Un shalom, denle un aplauso a ellos. Miren, salúdenlos por favor. Shalom para ustedes, hermanos. Bendiciones. Nos vemos en el día 3 mañana. Shalom, shalom. Amén.